Jesús, María y José, bienvenidos a los que puedan conectar de viernes. Nos encontramos transmitiendo desde el Vocacionario de La Plata, aquí en Argentina, para compartir con ustedes un encuentro de formación. En esta oportunidad nos acompaña es el hermano Mauro, uno de los miembros de nuestra comunidad. Mauro es de Córdoba y ya lleva más de 5 años aquí con nosotros en la comunidad. Mauro hizo su noviciado en Brasil, está cursando sus estudios filosóficos aquí en el Seminario de La Plata y en esta oportunidad, como parte también de su formación, quiere compartir un temita, dialogar con nosotros, compartir con nosotros un tema que ha preparado para que reflexionemos en esta noche de viernes. Así que bienvenidos a todos los que se puedan conectar. Buenas noches, Mauro. Buenas noches, Jesús, María y José. Gusto en saludarlos a todos. El tema que he pensado para compartir con ustedes es la vocación y el discernimiento. Propiamente porque nuestra vida es un constante discernimiento y estamos llamados a la vocación, sobre todo a la vocación a la santidad. Si bien ya se ha tratado este tema, pero también teniéndolo en cuenta de que en nuestra vida siempre se debe remarcar esto de que somos todos llamados a la santidad. Por eso también elegí el tema del discernimiento, porque una de las cosas que lleva en nuestra vida es discernir todo acontecimiento que va pasando, hasta en estos tiempos, en estos momentos donde la situación la podemos ver complicada, donde nos lleva a cuestionarnos muchas cosas y hasta a veces incluso la fe también nos cuestiona, digamos. Entonces, por eso más vale me decidí a este tema del discernimiento. Si bien lo decidí en el sentido de plantearlo como es un proceso de discernimiento para la vida religiosa también, o consagrada, pero también se debe tener en cuenta el proceso de discernimiento que lleva a la elección en distintos campos de la vida, ya sea matrimonial, ya sea de religioso, sacerdotal o hasta soltero también, porque también tengamos en cuenta que el soltero tiene una vocación específica también. Por eso me he basado, digamos, en buscar estos temas. Primero, el discernimiento. Si vamos a la palabra propiamente, discernir significa refinar, o sea, purificar también. El discernir es elegir, es tomar decisiones para lo que estoy invitado a hacer. Obviamente, la decisión viene también ayudada, acompañada, o sea, en este camino de discernimiento no estamos solos, digamos. Tenemos en nuestro caso como religiosos o como seminaristas algunos, el acompañamiento de los padres que ya pasaron también por ese proceso de discernimiento. En el caso de los matrimonios también tienen el discernimiento de ser acompañados por alguien que también ya pasó por esa etapa de noviazgo, digamos. Para nosotros en la vida paralela sería algo parecido, el noviazgo con el seminario o la formación nuestra. O sea, para nosotros es como un noviazgo el transitar este camino de formación, donde también nos vamos uniendo cada vez más, como dice el Padre Justino, uniendo nuestra vida a la Santísima Trinidad, la unión divina, buscando el encuentro con Cristo, que también obviamente desde el matrimonio
se hace ese camino, pero obviamente se hace esa obediencia al camino de Cristo a través del esposo o de la esposa. Distinto a nosotros que lo hacemos propiamente al Señor, pero obviamente teniendo también la dimensión humana a los hermanos y al prójimo, digamos, propiamente. Entonces, lo que Mauro nos viene diciendo hasta ahora es muy importante, porque nos viene diciendo, primero nos definió un poco el origen, la etimología de la palabra discernimiento, que tiene que ver con este separar, con este poder distinguir una cosa de la otra, y nos habla Mauro de un tema que es fundamental. Él hablaba de situaciones de la vida cotidiana en las que es necesario ponernos a pensar, porque el discernir es esto, ponernos a pensar, a analizar cuál es el camino que debemos tomar ante decisiones importantes. Como él decía, a veces hay decisiones de la vida cotidiana o a veces hay decisiones que nos marcan para el resto de nuestra vida, como puede ser una opción vocacional más intensa, como aquella que tiene que ver con seguir a Cristo más de cerca, a través de la vida consagrada, a través de la vida sacerdotal, o un estilo de vida como el que él decía, de casarme, de formar una familia o de mantenerme soltero. Son distintas opciones que, sobre todo en la juventud, interrogantes que se me plantean y que yo debo responder, elegir, ¿no? Entonces, ¿qué camino tomar? Para eso necesito el discernimiento. Y Mauro decía una cosa muy importante, que se puede ser más evidente en el camino de un seminarista o de un religioso, que hay personas, los formadores, el obispo, sacerdotes, que van acompañando esa vocación y lo van ayudando para confirmar o no ese llamado, para ver si es algo subjetivo o no. En la vida matrimonial, en la vida de los laicos, también tiene que existir un padre espiritual, un guía, un acompañante espiritual que me vaya también como orientando en las distintas situaciones que se me pueden ir apareciendo en la vida. Una de las cosas importantes también en este sentido, así como planteó el Padre, el hecho de que alguien nos esté acompañando. Una de las cosas, un tip importante a tener en cuenta es esto. O sea, no puedo tener un discernimiento claro si en mi vida no está la oración fuerte. ¿Por qué? Porque la oración, siempre yo uso esta metáfora. La oración es como la nafta. Si el auto no tiene nafta, la cosa no anda, el auto no anda. Entonces, la oración para nuestra vida es el eje principal, es la unión esa que hace en nuestra vida de yo, pueblo, con Dios. O sea, ese encuentro que, por ejemplo, hizo Moisés con la zarza ardiente, con ese Dios que se manifiesta, o con ese Dios que llama a Samuel, que lo llama tres veces, Samuel, Samuel. Entonces, ese encuentro que se hace primero personal, o sea, de un yo a un tú, Señor, y después comunitario también. O sea, la oración es la parte principal del discernimiento. ¿Por qué? Porque es en el momento en donde me despojo de mí y digo, Señor, ¿qué querés para mí? Aquí estoy. Señor, soy todo tuyo, como dice María también. Entonces, ese encuentro con el Señor es algo que se va trabajando, que se va alimentando del diario a diario. O sea, no puedo tener un discernimiento si no tengo una oración frecuente, un encuentro con el Señor. Otra de las cosas que también ayuda al discernimiento es la no imposición. ¿Qué sería? Sería el hecho de decir, la persona tiene la libertad, digamos. La libertad en el sentido de decir, soy yo el que decido, soy yo el que elijo. Pero también estoy acompañado para ver que esa decisión me haga feliz a mí. Porque también
O sea, a veces nos puede pasar de que la decisión que yo tome no puede ser para mí. Y Dios nos va ayudando a través de personas a discernir, esto es bueno para mí, esto ayuda, esto no ayuda. Por eso también yo decía esto de decir, la oración es lo principal, porque eso que me hace que yo esté feliz es lo que me va acompañando, lo que me va alimentando y lo que me va guiando también. No puedo también ser cabeza dura, digamos en el término criollo, de hacerlo todo porque yo creo. O sea, si es, como decía Gamaliel, si esto es de Dios, sigue adelante. Si no es de Dios, esto se acaba. Entonces es como ese proceso que se tiene, ese caminar diario, pero también ese caminar que nos lleva a discernir diariamente los hechos y las situaciones también. Por eso, si vamos a los textos bíblicos donde vemos los hechos de los apóstoles, cómo ellos de a poco fueron contagiando al pueblo a través de su discernimiento, o sea, a través del acompañamiento que tenían por María, por Jesús, digamos, en ese caminar diario. Entonces, en este segundo momento, Mauro nos está diciendo que como algunos tips para tener en cuenta para hacer un buen discernimiento. Entre ellos es clave la oración. Y esto es fundamental para todos los cristianos. Es una base, no solo para el que quiere ser religioso. Todos los cristianos, todos los bautizados, antes de cada acción importante, antes de emprender un proyecto importante, deberíamos ponerlo en las manos de Dios. Deberíamos preguntar si esto es lo que Dios quiere. Cuando de repente un matrimonio, al esposo le ofrecen un nuevo trabajo, o a la esposa, o comenzar a estudiar una carrera, o cuando empiezan a planificar en tener un hijo. Bueno, tantas situaciones, ¿no? Ante situaciones de sufrimiento, de alegría, bueno, pensar qué es lo que Dios quiere de nosotros como familia, qué es lo que Dios quiere de mí como individuo. Entonces, ante todas esas situaciones, incluso podemos pensar, Mauro hacía referencia al inicio sobre la pandemia, sobre la situación que estamos viviendo. ¿Por qué Dios permite que vivamos esto? ¿Cuál es la finalidad de que estemos todos en cuarentena, de que estemos encerrados, de que qué puedo sacar yo de bueno de esta situación que por momentos se vuelve tan pesada, tan dolorosa? Y eso es lo que yo tengo que ir descubriendo a través de la oración. Lo que Mauro nos venía diciendo tiene que ver mucho con lo que plantea el Papa, porque el Papa habla de la importancia, el Papa Francisco, de la importancia en el discernimiento, del silencio, de la oración y de la apertura a la escucha. Porque Mauro decía no ser cabeza dura, porque si no estamos dispuestos a dejarnos aconsejar, si no estamos dispuestos a cambiar de rumbo cuando de repente un hermano, un padre a su hijo, un amigo a su otro amigo, etcétera, un formador al formando, quien sea, que tenga un poquito más de experiencia, que tenga otra visión de la realidad, hasta un terapeuta a su paciente, si yo no estoy dispuesto a aceptar lo que me dice y estoy cerrado al cambio, a la conversión, a la modificación, y entonces verdaderamente no me predispongo para el discernimiento. Y Mauro nos hablaba de la libertad, ¿cierto? De estar libre de imposiciones. A veces esas imposiciones pueden ser externas o pueden ser internas. Se habla mucho, San Ignacio habla mucho también de la libertad que uno tiene que tener. A veces uno puede estar bajo presiones cuando uno está angustiado, cuando uno está triste, cuando uno está enojado, con rabia y toma una decisión. Bueno, no son momentos como para definir algo, ¿no? Tengo que tranquilizarme porque esas imposiciones internas, esas tensiones me pueden llevar a optar por algo que no sea lo justo. Entonces, estamos hablando con Mauro del discernimiento y de la vocación.
Y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, lo puede ir anotando y tratamos de responderles. Justamente uno de los temas en donde iba a tocar era lo que decía el padre. Por ahí, cuántas veces en momentos límites o en distintas situaciones tomamos decisiones, nos apresuramos, ya sea dentro de la vocación religiosa o dentro del matrimonio, o dentro del noviazgo o como soltero. O sea, cuántas veces hay situaciones que nos dejan al borde, pero en esos momentos hay una oración anterior para ver lo que Jesús me quiere decir en esta situación. ¿No será que me está pidiendo un cambio en algo también? Hay un dicho que dice, Dios no te da más de lo que no puedas llevar. Entonces, en estas situaciones también tener el aprendizaje. Somos una escuela de aprendizajes en el discernimiento. Vamos aprendiendo en el día a día, desde que nacemos hasta que morimos, desde que aprendemos a caminar hasta que estamos postrados en una cama. O sea, todos los días es un constante discernir de situaciones, de eventos, de momentos también. Porque muchas veces tenemos por momento el ser como caballo, que tenemos, no recuerdo cómo se llama, la ojera, y vamos nomás. Y a veces no miramos a los costados. Entonces, ante esta situación, ¿cómo respondo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué quiero? O sea, y a veces son cosas que Dios nos pone en el camino también para nosotros también tener la humildad y decir, Señor, te necesito, Señor, soy necesitado de vos. Por eso en este camino de vida es camino de discernimiento también, es camino de procesos, es camino de guía también. Sí, el discernimiento también es un don que viene de lo alto, no es algo meramente humano, porque ciertamente las ciencias humanas nos ayudan a discernir, ¿no? Por ejemplo, la psicología nos puede ayudar a discernir, pero volviendo a lo que decíamos antes, es frente a Jesús, es en la oración, donde también vamos descubriendo qué es lo que Dios quiere de nosotros. Podemos analizar nuestras inclinaciones, nuestro temperamento, podemos analizar nuestros gustos, nuestros talentos y demás, y eso nos puede ir dando una pauta de hacia dónde se puede ir orientando nuestra vida. Hoy incluso en las escuelas secundarias, muchas veces, en los colegios o en las escuelas públicas, se brinda el servicio del discernimiento vocacional, enfocado desde la psicología para que los jóvenes puedan elegir, por ejemplo, una carrera universitaria. Eso a través de distintas técnicas, de test psicológicos, vocacionales, ¿no? Y entonces se puede ir descubriendo que este muchacho, que esta chica, por determinadas características justamente de su carácter, de su temperamento, de lo que le gusta hacer, podría ser un buen abogado, podría ser una buena psicóloga, podría ser dedicarse a determinadas cosas, ¿no? Bueno, más allá de esas técnicas humanas, el Papa Francisco nos insiste que el discernimiento es algo sobrenatural, algo que se necesita del Espíritu Santo. Y esto es importante porque nosotros no tenemos que ser, dice el Papa Francisco, no tenemos que convertirnos o querer ser marionetas. Conocemos las marionetas que se dejan manejar por otros, cuyos hilos son manejados por otros. Entonces nosotros tenemos que generar en los sujetos, un padre en sus hijos, un docente en sus alumnos, un formador en sus formandos y demás, tenemos que generar criterios, la capacidad de reflexionar, de razonar las cosas, no solamente decirle al otro hace esto o hace aquello, como dirigirle al otro la vida, sino acompañarlo para que el otro pueda ir
descubriendo qué es lo que quiere, qué es lo que Dios le está pidiendo. Por eso el sacerdote, que es un padre espiritual, un acompañante espiritual, no es una tarea fácil, no muchas veces ve con claridad lo que Dios le pide al otro. Muchas veces se acerca el fiel y pide un consejo: Padre, ¿qué hago en esta situación? Y a veces lo principal que hay que hacer es ponernos a rezar juntos, a ver si Dios nos ilumina para encontrar el camino en esta situación. Porque a primera vista, por ahí, uno puede tener respuestas prefabricadas, pero lo importante es rezar un poquito para ver si recibimos esa iluminación de lo alto, de cuál es el camino a seguir. Claro, y así como decía el Padre, o sea, así la escucha como la apertura también. Apertura a aceptar, a no tener miedo, o sea, a abrirme, a dar un paso en ese seguimiento. Justamente en un momento voy a cantar una canción donde se resume en cierta forma lo que estamos charlando sobre el discernimiento también. El no tener miedo también, si hay jóvenes ahí, de tomar decisión, de seguir a Cristo también. Porque, o sea, toda vida tiene su prueba. Toda vida, sea matrimonial, sea consagrada, sea soltera, todos tenemos nuestras pruebas, nuestro pro y nuestro contra. Pero también tenemos algo que muchas veces no caemos en razón. No tenemos a Cristo que nos guía, que nos acompaña, que nos fortalece, que nos levanta, que no nos deja ahí caído. Una imagen que se me viene, ese joven caído que Cristo lo tiene alzando. O sea, muchas veces somos como ese joven que necesitamos que Jesús nos tenga. Y a veces Jesús nos tiene, pero nosotros no nos damos cuenta. Por eso, en este sentido, es invitarlos a no tener miedo a este seguimiento de Jesús, a decirle sí a Cristo, sí a la Iglesia también, sí al despojarme y al decidir muchas veces temas que nos competen y que no nos animamos. O sea, siempre y cuando teniendo la oración como fuente, como fuerte. Bueno, entonces mientras Mauro prepara un canto, les digo justamente a los jóvenes que puedan estar viendo en vivo o que vean después esta charla que vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que se llama Religiosos Vocacionistas. Sí. Entonces, que pueden ver en nuestro canal de YouTube, va a quedar también subido aquí en Facebook para que la gente la vea cuando pueda. Queremos decirles que se animen a discernir qué es lo que Dios quiere para sus vidas, cuál es el lugar en el que Dios los quiere hacer felices, y que se animen a dar el paso hacia la vida matrimonial, hacia construir una familia de amor, hacia caminar, hacia conseguir sus sueños, su profesión, su oficio, hacia consagrarse incluso al Señor en la vida sacerdotal, en la vida religiosa. Ahora, después del canto, decimos alguna palabrita más sobre el llamado en particular a la vida sacerdotal y a la vida religiosa. Todo en esta vida es un decidir. Si me voy contigo o me quedo aquí, romperé los muros de mi propia casa.
concluir, les queríamos decir que justamente la vocación a la vida sacerdotal y religiosa, cuando un joven siente la inquietud, el llamado, esa inquietud tiene por delante un largo caminar de discernimiento. No es que el joven o la chica que desea entrar a la vida religiosa inmediatamente se convierte en cura o monja, sino que se pone en un camino justamente de discernimiento. Es como, Mauro lo decía, es como ponerse de novio, ¿no? Como empezar a conocer, en el caso de un seminarista diocesano, su diócesis, empezar a conocer la vida sacerdotal, empezar a conocer lo que significa este estado, este estilo de vida, y así también quien quiere ser religioso y comienza a conocer una congregación determinada, una familia religiosa, ¿no? Y después de un tiempo va confirmando ese llamado o va descubriendo por ahí que Dios lo llama para otro servicio en la iglesia, como puede ser el de formar una familia. Así es, por eso también en este proceso, en este caminar que tenemos, el discernir está constante en nuestra vida. Una de las cosas también que estamos invitados como pueblo es a rezar por todos los jóvenes que se encuentran en la búsqueda de su vocación. También por nosotros que estamos formándonos, por los padres también, para que todos mantengamos este caminar, este discernir, siempre buscando para la gloria de Dios poder alcanzar lo principal, que es el llamado a la santidad, o sea, poder llegar a ser todos santos, como Jesús quiere, acercándonos cada vez más a Él. Bueno, entonces les agradecemos que nos hayan escuchado, que hayan estado del otro lado. Las ideas principales entonces que hemos querido transmitirles es que en la vida de todo cristiano tiene que haber discernimiento, tiene que haber esta capacidad de descubrir qué es lo que quiere de nosotros, sobre todo ante las situaciones más importantes, ante las decisiones más importantes de nuestra vida. Y a todos los jóvenes que sientan una particular inquietud para consagrarse a Dios o que simplemente están confundidos y no saben qué es lo que Dios quiere de ellos, los invitamos a que se contacten con nosotros para poder orientarlos, no necesariamente a la vida sacerdotal o religiosa, sino simplemente a comenzar un camino. Esa es la idea justamente del vocacionario. Las casas en las que nosotros vivimos se llaman vocacionarios porque son el lugar para cultivar, para descubrir cuál es mi vocación. No solamente a ser cura o monja o un consagrado, sino también ayudar al que está en duda, en inquietud, a ver qué es lo que Dios quiere de él. Así que, como dice Padre Emiliano, justamente me sacó la palabra de la boca, los iba a invitar a eso, a que nos sigan también a través de YouTube, de Facebook, y si quieren contactarse también con nosotros para poder también tener este camino de decisión en su vida. La elección es propia, es personal, pero también tener a alguien que nos acompañe. Bueno, gracias por haber estado ahí con nosotros. Le agradecemos a Mauro especialmente que preparó este conversatorio, esta charlita sobre la vocación y sobre el discernimiento. Esperamos que les haya servido. Gracias, Mauro, también por tu canto. Se han dado cuenta de lo lindo que canta Mauro y lo bien que toca la guitarra. Tienen esos dedos una magia particular. Se le caen las cosas de la mano, pero la guitarra la hace sonar de maravilla. Así que, bueno, recen por nosotros, recen también por la vocación de Mauro y gracias por haber estado del otro lado. La semana que viene nos vamos a encontrar nuevamente con una charlita, posiblemente sea entre el miércoles o el viernes, con el hermano Alejandro, que también está preparando un tema relacionado con la vocación para compartir con ustedes. Bueno, que Dios los bendiga y que tengan buen descanso. Buen descanso, Jesús, María y José.